Y aquí nos aparece el primer ejercicio del día, que de hecho es el número 6 de la práctica, porque la última vez que nos reunimos, que no fue la semana pasada, sino la antes pasada, trabajamos los ejercicios del 1 al 5. Hoy vamos a ver ejercicios que tratan de graficar una ecuación polar y también cálculo de áreas y longitud de arco de ecuaciones polares, así como ecuaciones de las cónicas en coordenadas polares. Así que es mucho lo que vamos a ver. Por eso es bueno que presten atención. Voy a ir un poco rápido con la intención de abarcar la mayor cantidad de contenido posible. Muy bien, este ejercicio dice la gráfica de la ecuación θ igual pi sobre 4 es, y nos dan aquí varias opciones. Tenemos que seleccionar la que consideremos correcta. Es fácil entender que esta ecuación se refiere a que el valor de θ, el ángulo, se mantiene fijo, constante, en pi sobre 4. No nos han dicho nada con respecto a r, es decir, la distancia r puede ser cualquier valor, porque no nos han especificado nada para él. Solo nos han especificado que θ vale pi sobre 4. Por lo tanto, es fácil intuir que esta ecuación representa una recta, una línea recta, porque se refiere a todos los puntos cuya coordenada θ es igual a pi sobre 4. Pero el valor de r puede ser cualquiera. Así que hemos fijado la dirección o inclinación de la recta en pi sobre 4 y le hemos dado paso libre a r para que tenga el tamaño que quiera. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Voy a abrir la aplicación de GeoGebra para ver la gráfica, para que me entiendan mucho mejor a qué me refiero. Bien. Ok, ya también encontré cómo convertir esto a coordenadas polares. Usted hace clic aquí en estas tres rayitas que están aquí, y donde está esta cuadrícula, usted va a seleccionar el formato de coordenadas polares, que consiste en rayos que salen desde el polo. Ahí, miren, ya nuestro formato en el plano es de coordenadas polares. Pues vamos a tratar de graficar θ, la ecuación es θ igual a pi sobre 4. Pi sobre 4. Listo. No lo hizo. No sé si soy yo, maestro, pero no se ve la pantalla. No se ve la pantalla. Y los Se demás, ve, ¿la se ven? ve. Yo lo Sí, Se sé, ve. sí se ve. Bueno, no sé por qué razón, pero no lo graficó. Déjeme ver si aquí modificando. No lo hizo. Pero bueno, pi sobre 4 es el ángulo de 45 grados. Aparentemente no lo ha interpretado como un ángulo, es lo que asumo, porque aquí me está dando el equivalente en decimal. Déjeme ver si interpreta, si yo le pongo aquí radianes. No, no lo interpretó. Vamos a ponerlo en grados, a ver. 45 grados. Tampoco lo hizo.
Pero bueno, vamos a ponerlo aquí entonces, pi sobre 4. Ahí está. Esta línea que ustedes ven aquí, que es la que yo quería graficar, es la recta de 45 grados. Está justo en medio entre el eje horizontal y el vertical, porque ustedes saben que entre el vertical y horizontal hay 90 grados. La mitad es 45. Eso es pi sobre 4. Cuando yo les digo que se ha fijado el valor de pi sobre 4 para teta, es que el giro que nosotros vamos a hacer, el giro en sentido contrario a la manecilla de reloj, se va a quedar fijo ahí en pi sobre 4. Para cualquier valor de R que usted elija, el giro va a ser siempre pi sobre 4, ya sea de ese lado o de este lado, el giro será el mismo siempre, pi sobre 4, provocando que todos esos puntos estén alineados en una misma dirección y formen entonces una recta. R puede tener cualquier valor, R puede valer 1, puede valer 2, puede valer 0.5, lo que sea, y de todos modos el valor de teta seguirá siendo 45 grados. Por eso es una línea recta con un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Entendieron lo que dije? Perfecto. Entonces, siempre que usted tenga una ecuación en donde digan teta igual a un ángulo y que no le digan nada de r, siempre se tratará de una línea recta. Vamos a ver las opciones. La primera opción dice la recta con pendiente m igual a 1. No sé si ustedes recuerdan que hay una fórmula para calcular la pendiente de una recta si usted conoce el ángulo, con la fórmula tangente del ángulo. La pendiente es la tangente del ángulo. Y como nuestro ángulo es 45 grados, la tangente de 45, si usted quiere lo hace en su calculadora, le va a dar 1. Es por eso que esa parte de ahí es correcta. La recta con pendiente m igual 1, que pasa por el punto r, teta igual a 0.79,1. ¿Qué nos están diciendo aquí? Que el valor, que este punto, este supuesto punto, pertenece a la recta, donde el valor de R es 0.79, ahí no habría ningún inconveniente, porque R puede ser cualquier valor en esta recta, pero el valor de teta vale 1. Eso es falso, porque hemos dicho que el valor de teta va a valer pi sobre 4 para todos los puntos de la recta. Entonces, aunque la pendiente es 1, la pendiente y el ángulo no es lo mismo. La pendiente es la tangente del ángulo, que no es lo mismo. Entonces, esa opción, aunque la primera parte es correcta, la segunda parte es falsa. No la debemos seleccionar. La siguiente dice, es una circunferencia, ya no tengo que decir más nada. Es falso, porque ya sabemos que es una recta, no una circunferencia. La otra dice, es una circunferencia, también es falso. La siguiente, la recta con pendiente m igual 1, ya sabíamos que sí, que eso es verdadero. Que pasa por el polo u origen, sí, eso también es cierto. Recuerden que estamos hablando de esta recta. Y además de pasar por todos estos otros puntos, también pasa por el polo u origen. Entonces, es cierto que la última opción es la correcta. ¿Entendido? Para hacer este ejercicio no hay necesidad de hacer ningún desarrollo, solo hay que interpretar la ecuación, la gráfica que representa y ver las opciones para seleccionar la correcta. Les recuerdo que siempre que usted tenga una ecuación en la que teta sea igual a un número fijo, como en este caso, y que no nos digan cuál es el valor de R, entonces se asume que se trata de una recta, porque al no especificar el valor de R, se asume que R puede ser cualquier valor, y al fijar el valor de teta, entonces todos los puntos de esa recta tendrán una misma inclinación, un mismo giro, un mismo ángulo. Pasemos al Entonces, siguiente.
Entonces, profe, si yo le pongo un ejemplo, es otro ejercicio, pongo la tangente del ángulo, me haga la pendiente y con eso ya yo puedo interpretar. Sí, sí, pero nunca le vamos a dar la tangente del ángulo, siempre le vamos a dar el ángulo nada más, teta. O podemos dar a R también, R igual a un número. Eso representa otro tipo de gráfica. Volvamos aquí a la ecuación. Si yo digo R igual a un número fijo, R igual a 5, por ejemplo, y no especifico nada para teta, no especifico nada para teta, significa que la distancia desde el polo hasta cualquiera de los puntos de la gráfica vale 5, porque R vale 5. Pero ¿cuál va a ser el giro? El giro va a ser cualquiera, va a ser cualquier giro. Entonces, cuando usted tiene todos los puntos que están a una distancia de 5 unidades del polo, pero que pueden estar ubicados con cualquier ángulo, ¿qué representa esa gráfica? ¿Quién me dice? Una circunferencia. Una circunferencia. Muy bien. Es decir, si yo digo R igual a 5, no se está dibujando, no sé por qué. Déjeme cerrar, darle a actualizar, a ver, porque no se están dibujando las cosas que estoy colocando. Ahí está. R igual a 5. Ah, el color es. Pero, ¿por qué razón no se ven? El color es negro. Todo está bien aparentemente. No sé por qué. Déjeme poner otra ecuación, a ver. Coseno de teta, por ejemplo. Esa sí la dibujó. Esa sí la dibujó. Parece que tiene dificultades para dibujar ecuaciones en las que aparece una sola variable. No me la ha dibujado. Vamos a decir algo para teta entonces, a ver. Y teta cambiando de 0 a 2pi. Para ver si ese es el problema. No, tampoco. R, vamos a ponerlo así en forma de punto. R, teta igual a 5, teta. Lo que pasa es, maestro, que la aplicación interpreta ecuaciones, no puntos. Creo que es por eso. Sí, los puntos también ella los debe interpretar. Los puntos también. Lo que está, Pero seguro que ponen otro formato o algo para que lo interprete. bueno, me parece raro. Porque si yo escribo R igual 2 coseno de 3 teta, eso sí lo grafica. Eso sí lo grafica.
Déjeme ver si modificándolo aquí lo logra hacer. R igual a 5. No, tampoco. Vamos a ver otro formato, a ver. No lo hace. Ellos le han hecho unas modificaciones a esto, porque antes lo hacía sin problema esto. Uno escribía ahí R igual lo que sea y lo dibujaba. Pero vamos a buscar otra aplicación, graficadora también, para ver si esta lo hace. R igual 5. La gráfica. Esta sí lo hizo. Mírenlo aquí. Muy bien, miren. ¿Qué les decía? Esta es la ecuación R igual 5. Aquí a quien hemos dejado fijo es a R y no dejamos, no decimos nada para teta. Por lo tanto, el giro puede ser completo 360 grados, porque teta puede ser cualquier ángulo, pero no puede cambiar la longitud R. La longitud R debe mantenerse fija en 5. Por eso, siempre que usted tenga R igual a un número en específico, eso nos va a dar una circunferencia. Pero si usted tiene teta igual a un número en específico, como el ejemplo que hicimos, vamos a ver, eh, ¿dónde están los símbolos griegos? Teta, aquí estoy en álgebra, vamos a ponerlo en trigonometría. Ok. Teta igual pi sobre 4. Y vamos a ver qué hace. A esta tampoco la pudo graficar. No pudo hacer. Ah, sí, está. Ah, no. No está. Esta tampoco la hizo. Tienen dificultades para dibujar rectas. Pero bueno, yo creo que la de las rectas ustedes la entendieron. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio que dice, respecto a la gráfica de la ecuación R igual 6 menos 9 seno de teta, ¿cuáles afirmaciones son correctas? Esta ecuación ya no es tan simple como las que yo mencioné anteriormente, porque en esta ecuación tengo a R y también tengo a teta. Por lo tanto, el valor de R y el valor de teta no son valores constantes. Y además, R depende de teta. El valor de R dependerá del que usted le asigne a teta. Usted le asigna un valor a teta, hace ese cálculo y lo que le dé será R. Entonces, R está en función de teta. Teta es la variable independiente y R es la variable dependiente. En todo caso, hay una tabla que es bueno que ustedes la tengan a mano, que se llama tabla de gráficas especiales, en la cual, dependiendo de cuál sea la ecuación que usted tenga, podrá determinar cuál es el tipo de gráfica que le corresponde. En esta tabla, el primer grupo de ecuaciones que nos aparecen son las que les corresponden a los caracoles. Vamos a ponerlo un poquito más grande.
las gráficas que le corresponden a los caracoles. Mírenla aquí. Son aquellas que tienen la forma R igual a más o menos B coseno de teta o R igual a más o menos B seno de teta, donde tanto A como B son mayores que 0. En el caso de que A dividido por B sea menor que 1, entonces el caracol se llamará caracol con lazo interior y tendrá esta forma. Cuando A sobre B es igual a 1, el caracol se llamará cardioide, porque es un caracol con forma de corazón. Mírenlo aquí. Y si 1 es menor que A sobre B y a su vez es menor que 2, es decir, A sobre B está entre 1 y 2, será un caracol con hoyuelo. Y cuando A sobre B sea mayor o igual que 2, será un caracol convexo. Por lo tanto, dependiendo de cuánto sea A y cuánto sea B, nosotros tendremos uno de esos 4 caracoles. Pero eso no es todo. La función trigonométrica que aparezca en la ecuación también va a influir en la posición u orientación de la gráfica. Cuando nosotros tenemos ecuaciones en las que aparece coseno, el caracol siempre estará colocado en posición horizontal, como están todos estos. Miren, todos están en posición horizontal. Eso ocurre cuando en la ecuación la función trigonométrica que participa es el coseno. Pero si la función trigonométrica que participara fuera el seno, entonces los caracoles estarían en posición vertical. En posición vertical. Ninguno de estos está en posición vertical. Pero si fuera seno, estarían en posición vertical. Es decir, la longitud mayor desde el polo hasta el extremo del caracol lo encontrarían aquí, en el eje vertical. Estaría así. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Sí, o sea que Sí. con coseno el caracol va a estar acostado y con el seno el caracol va a estar parado. Bien dicho. Otra cosa que deben tener en cuenta es el signo que separa este término de este otro. Cuando nosotros tenemos el signo de más, una suma, y es coseno, entonces ese caracol ya sabemos que será horizontal por ser coseno, pero estará inclinado hacia la derecha cuando es más. Pero si es menos, estaría inclinado hacia la izquierda. Todos estos están hacia la derecha. Eso significa que son el origen de una ecuación en donde la ecuación trigonométrica que participa es coseno y es con una suma. Por eso están a la derecha. Pero si fuera con una resta, estarían a la izquierda. En cuanto al seno, recuerden que es vertical. Si es una suma, estarán inclinados hacia arriba. Y si es una resta, estarán hacia abajo. Volvamos a nuestra gráfica, a nuestro ejercicio que dice R igual a 6 menos 9 seno de teta. En este ejercicio, A vale 6 y B vale 9. Y la función trigonométrica que participa en la ecuación es el seno y lo que tenemos es una resta. Con toda esa información, nosotros podremos decidir qué caracol es el que se dibuja con esta ecuación. No olviden que lo que va a determinar el tipo de caracol es la división A sobre B. Y en nuestro ejercicio, A es 6 y B es 9. Cuando usted divide 6 sobre 9, ¿eso le da cuánto? 2 0.66666. tercios, 0.666, es decir, es menor que 1. Es menor que 1. Nos da menor que 1, 6 sobre 9. Pues si es menor que 1, mírelo aquí, en el caso en el que A sobre B es menor que 1, es un caracol con lazo interior. Ya nosotros sabemos que la forma del caracol que vamos a dibujar con aquella ecuación es esta. Caracol con lazo interior. Otro detalle es que es vertical, inclinado hacia abajo. Pues bueno, la primera opción es falsa porque dice que es un caracol convexo. La segunda opción es falsa porque dice que es un caracol con hoyuelo.
La tercera opción dice que el punto 6, pi pertenece a la gráfica. ¿Cómo usted puede determinar eso? Simplemente asígnele a teta el valor de pi y si el resultado le da 6, entonces el punto 6, pi pertenece a la gráfica. Bueno, si teta vale pi, el seno de pi es 0 y 9 por 0 sigue siendo 0. Y 6 menos 0 es 6. R sería 6 cuando teta vale pi. Por lo tanto esa opción es verdadera. La siguiente dice, está orientado verticalmente hacia abajo. Eso es correcto. Acabamos de decir que debido a que tenemos seno, es vertical y como es una resta, es hacia abajo. La ecuación se grafica una vez en el intervalo desde 0 a 3 pi sobre 2. Vamos a ver qué es lo que nos están diciendo con esto. Recuerden que el seno y el coseno son funciones periódicas. Es decir, que a partir de un determinado momento se van a repetir por completo. Se repiten cada determinado tiempo. A ese tiempo se le llama periodo. Son funciones periódicas. El periodo del seno y el coseno, ¿alguien recuerda cuál es? El periodo del seno y el coseno, cada que tanto se repiten el seno y el coseno. No me digan. Uno y menos uno. Uno y Menos. menos uno. Ese es el rango. Los Ok. valores que el seno y el coseno pueden adoptar están entre 1 y menos 1. Los resultados que usted puede conseguir para el seno y el coseno están entre 1 y menos 1. Eso es bueno saberlo. Pero los ángulos que generan esos valores que están entre 1 y menos 1, ¿de dónde a Eso dónde es. están esos ángulos? Es decir, No el es dominio. 2pi. ¿Cómo? 2pi. De 0 a 2 pi. Muy bien. Por lo tanto, cuando usted cruza después de 2 pi, es decir, más allá de 2 pi, más allá de 360, los resultados que usted va a obtener se van a repetir una vez más, completito, en el seno y en el coseno. Es decir, de 0 a 2 pi, yo voy a obtener todos los valores que están entre 1 y menos 1. Pero de ahí en adelante vuelven y se repiten los mismos valores entre 1 y menos 1, entre 1 y menos 1. Y yo puedo buscar cualquier ángulo, sin importar qué tan grande o tan pequeño sea, y el resultado siempre me va a dar entre 1 y menos 1. Eso es porque el seno y el coseno son periódicos. Eso provoca que ecuaciones como estas se grafiquen una o varias veces en un determinado intervalo para teta. Como el seno y el coseno se repiten a partir de un determinado periodo, en este caso 360, esta ecuación podría también repetirse cuando usted la intenta dibujar en 360 grados o en menos de ahí. Para usted saber eso, puede usar la graficadora que estamos usando, la de GeoGebra, coloca su ecuación 6 menos 9 seno de teta, seis menos 9 seno de teta, y no la hizo. Vamos a hacerla de nuevo, a ver. R igual 6 menos 9 seno de teta. Ahora sí, mírenla aquí. Todo lo que ya nosotros habíamos determinado, que el caracol es con lazo interior y está orientado hacia abajo, verticalmente hacia abajo. Pero eso no es lo que me están preguntando ahora. Lo que me están preguntando es que si ese dibujo se grafica en el intervalo que va desde 0 a 3 pi sobre 2, si es capaz de graficarse por completo. Entonces, si usted no quiere pasar mucho trabajo, aquí en GeoGebra, miren que se ha fijado un intervalo para teta. En esa última partecita de ahí, GeoGebra nos dice que se han tomado valores para teta que van desde 0 hasta 2 pi.
desde 0 hasta 2pi. Usted puede alterar eso y puede hacerlo, por ejemplo, desde 0 hasta pi. Y miren, desde 0 hasta pi, miren lo único que se ha graficado del caracol, de 0 hasta pi. Se inició aquí, se hizo esta parte hasta llegar a pi. De 0 a pi solo se graficó esa parte. Pero a nosotros nos están pidiendo es desde 0 hasta 3pi sobre 2, es decir, 270 grados. Vamos a ver qué tanto se grafica en ese intervalo. 3pi sobre 2. Miren lo que se ha graficado. Solo eso. No se ha graficado por completo. Para graficarla por completo necesitamos los 360 grados en esta ecuación. Y usted dirá, profesor, lógico, siempre se van a necesitar los 360 grados para graficar cualquier ecuación polar. No, no siempre. En ocasiones, una ecuación polar se va a graficar en solo 180 grados. O se va a graficar 2 veces en 360 grados. Entonces es importante que ustedes aprendan a usar esta herramienta para que puedan saber qué tanto se ha graficado. Si usted no quiere usar la herramienta, también lo puede determinar con la lógica, porque usted puede ir siguiendo la construcción de esta gráfica desde 0 hasta 2pi y se va a dar cuenta que cuando está en 270 o 3pi sobre 2, todavía nos falta un tramo por completar. Entonces no está completa. Esa opción es falsa. ¿La ecuación se grafica una vez en el intervalo de 0 a 3pi sobre 2? No, no se grafica por completo. Listo. Una pregunta, Ajá, profesor. En el examen yo puedo usar GeoGebra. sí. Genial. La siguiente dice, respecto a la gráfica de la ecuación R igual 5 coseno de 4 teta, ¿cuáles afirmaciones son correctas? Esta ya no tiene la forma de caracol. R igual 5 coseno de 4 teta. Esa ecuación tiene otra forma. Nos dirigimos más abajo en la tabla de gráficas polares especiales y seguimos con las curvas rosa. Curvas rosa son ecuaciones de la forma R igual a coseno de n teta o R igual a seno de n teta. Siempre que usted tenga un número constante a multiplicado por coseno o por seno de n teta, donde n es un número entero positivo mayor que 1, entonces, perdón, mayor o igual que 2, bueno, lo mismo que decir mayor que 1, mayor o igual que 2, eso nos va a generar siempre una curva rosa, como esas que nosotros vemos ahí. El número de pétalos, esas pequeñas orejitas, le vamos a llamar pétalos. El número de pétalos va a depender del número n que aparezca aquí en el argumento de la función trigonométrica. De ese número va a depender. Cuando ese número n es impar, la cantidad de pétalos será igual a n, como en este caso. N es igual a 3, pues la cantidad de pétalos es 3. Esto sería, por ejemplo, R igual a coseno de 3 teta. Tendrá 3 pétalos. Independientemente si es coseno o seno, si el número que aparece aquí es impar, la cantidad de pétalos coincide con n. ¿Entendieron eso? Espero que sí. Pero si el número de pétalos es par, la cantidad de pétalos será 2n, es decir, el doble de n. Como en este caso, si n vale 4, entonces tendremos 8 pétalos, porque n es par. Si n vale 6, tendríamos 12 pétalos. Si n vale 8, tendríamos 18 pétalos. Y así sucesivamente. Pero si n vale 5, como 5 es impar, tendremos exactamente 5 pétalos. Si n vale 2, como el 2 es par, tenemos 4 pétalos. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Perfecto. Otra cosa, otro detalle importante en este tipo de ecuación es el tamaño de los pétalos, la longitud de los pétalos. La longitud de los pétalos será A. ¿Y quién es A?
el número que aparece aquí delante. Si usted lo que tiene ahí es 8 coseno de 2 teta, pues la longitud de los pétalos será 8, desde el polo hasta el extremo del pétalo. Eso va a medir 8, si A vale 8. Si A vale 7, pues va a medir 7, y así sucesivamente. Vean que en todos los dibujos nos han indicado la longitud de los pétalos con A. Miren, la longitud de ese pétalo, A. Y los pétalos son todos iguales, tienen el mismo tamaño, la misma forma, el mismo ancho, tienen todo lo mismo, solo que están ubicados en posiciones diferentes. Muy bien. Eso era lo que tenían que saber sobre las ecuaciones de curvas rosas. A es el tamaño de los pétalos y N va a indicar la cantidad de pétalos, dependiendo de si es par o impar. Otro detalle. Cuando la función trigonométrica que aparece en la ecuación es coseno, cuando la función trigonométrica es coseno, siempre vamos a tener un pétalo que estará partido justo a la mitad por el eje polar. Mire eso. Un pétalo que va a caer justo arriba del eje polar, como este de aquí también. ¿Ven? Porque la función trigonométrica que aparece es coseno. Pero si la función trigonométrica que aparece es seno, nunca vamos a tener un pétalo que esté partido justo a la mitad por el eje polar. Pero sí vamos a tener uno que estará partido por el eje vertical pi sobre 2. Profe, Dígame. una pregunta. Un ejemplo, cuando es Nepal, yo veo que sí se parten en ambos ejes polares, No, porque no sé. no es porque sea Miren, par o impar. Me refiero a que la función trigonométrica, si es coseno o seno, la posición de los pétalos va a depender de si es coseno o seno, pero la cantidad de pétalos es que va a depender de si es par o impar, la n. No es lo mismo la sí, yo cantidad que la entiendo. posición. Sí, yo entiendo, pero un ejemplo, en la gráfica 2, yo veo que es par y los pétalos están partidos en la mitad, tanto en el vertical como en el horizontal, viendo ese detalle. O sí, pero eso, vuelvo y le digo, no es por el hecho de que sea par. No es por eso. Es porque es coseno. Quiero que lo aprenda así. Es porque es coseno. Si es seno, usted nunca va a tener uno partido en el eje polar, como en esos dos dibujos. Mire, aquí como es seno, no hay ningún pétalo partido a la mitad por el eje polar. Pero cuando es coseno, siempre tendremos un pétalo partido a la mitad por el eje polar. Bien, esa es la única referencia que les puedo dar al respecto de si es seno o coseno. Porque, miren este caso, que ambas son coseno, pero esta no está partida por el eje vertical y este sí. Es decir, el eje vertical no me determina nada. Lo que sí me determina es el eje horizontal, el lado positivo del eje horizontal, es decir, el eje polar, perdón. Cuando es coseno, siempre va a partir un pétalo justo a la mitad, y cuando es seno, nunca va a partir un pétalo a la mitad. Volvamos a la práctica, y lo que tenemos aquí es 5 coseno de 4 teta. ¿Quién me puede describir esa ecuación? ¿Qué representa? Sí. Déjame ver quién fue que levantó la mano. Eh, Yo. Ok. Es una rosa de 8 pétalos con longitud de 5 unidades. Muy bien. Una rosa que tiene 8 pétalos. La cantidad de pétalos lo define este número de aquí, que como es par, será el doble de ese número. 8 pétalos. El tamaño de los pétalos o longitud de los pétalos es 5. Y vamos a tener un pétalo partido a la mitad por el eje polar porque es coseno. Es lo único que nosotros podemos decir respecto a esta ecuación, sin necesidad de graficarla.
Sin hacer la gráfica, usted pudo decir todo eso. Vamos a ver. Dice, la ecuación se grafica una sola vez en el intervalo de 0 a pi. De nuevo, necesitamos la graficadora GeoGebra o graficar a mano esta ecuación para poder hacerlo. El punto 5 pi sobre 8 pertenece a la gráfica. Para poder saber eso, tenemos que evaluar a teta en pi sobre 8 y determinar si el resultado nos va a dar 5. El pétalo que está sobre el eje polar, recuerdan, el pétalo que está sobre el eje polar, recuerden que como es coseno, tenemos un pétalo sobre el eje polar. Se grafica en el intervalo que va desde menos pi sobre 8 a pi sobre 8. Luego nos dicen, es una curva rosa de 8 pétalos. Y la última es una curva rosa de 4 pétalos. Bueno, esta sabemos que es verdadera. Es una curva rosa de 8 pétalos. Y como son 8 pétalos, yo puedo determinar la apertura de cada pétalo. La apertura de cada pétalo, la apertura angular de cada pétalo. Si son 360 grados en total y yo tengo 8 pétalos, yo sé que la apertura de cada pétalo será 360 entre 8. Para que entiendan mejor lo que estoy diciendo, vamos a graficar eso aquí. La ecuación es R igual 5 coseno de 4 teta. Mírenla ahí la gráfica. Curva rosa, 8 pétalos, cada pétalo con una longitud de 8 unidades. Ya eso lo sabíamos. También que hay un pétalo que está justo arriba del eje polar. Es sobre ese pétalo que me están preguntando. Sobre ese pétalo que me están preguntando. Yo les decía a ustedes que cada uno de esos pétalos tiene el mismo tamaño, pero ese tamaño se mide a partir de una apertura angular que hay entre cada uno de sus bordes. Es decir, hay un ángulo que define el borde superior y hay un ángulo que define el borde inferior. Y entre esos dos ángulos está el pétalo. ¿Cómo yo sé qué ángulo es? ¿Qué apertura hay desde el inicio de un pétalo hasta su final? Para saber eso, usted va a dividir 360 entre la cantidad de pétalos. 360 entre la cantidad de pétalos y con eso usted va a saber qué ángulo se requiere para dibujar cada pétalo. Cuando usted divide 360 entre 8, ¿cuánto les da? 45. 45. 45. Por lo tanto, la apertura que hay entre cada pétalo es de 45 grados. 45 grados. Entonces, medio pétalo, para dibujar medio pétalo, solo la mitad de un pétalo, ¿cuánto yo requiero? ¿Qué ángulo requiero para dibujar medio pétalo? ¿No me entienden lo que pregunté? 22.5. 22.5, muy bien. 22.5. Si se requiere para dibujar el pétalo completo 45 grados y el pétalo es simétrico, es decir, que cada lado tiene el mismo tamaño y la misma forma. Si se requiere 45 para dibujar el pétalo completo, pues para dibujar solo medio pétalo sería la mitad de 45, 22.5. Pero vamos a llevar eso a radianes, no a grados, para que se pueda interpretar mejor. Sería 45 es pi sobre 4, pero la mitad de pi sobre 4 es pi sobre 8. Significa que es pi sobre 8 la mitad. Para dibujar la mitad requiere un giro de pi sobre 8. Si esto de aquí arriba es pi sobre 8, esto de aquí abajo, ¿qué es? Menos pi sobre 8. Porque lo estoy tomando en sentido contrario, en sentido de la manecilla del reloj, perdón. Entonces, ese pétalo que está sobre el eje polar se ha dibujado desde menos pi sobre 8 hasta pi sobre 8. Para que lo vean mejor, voy a modificar la escala y en lugar de tenerlo partido en
en tramos de pi sobre 6, lo voy a partir en tramos de pi sobre 8, para que se vea aún mejor. ¿A qué me refiero? Miren, yo lo que les decía al principio es que este pétalo de aquí, el primero, tiene una apertura que la define ese ángulo y este otro ángulo, desde su inicio hasta su final. Y esa apertura, ya ustedes la calcularon, es pi sobre 4. Pi sobre 4, esa apertura. 45 grados, que es el resultado de dividir 360 entre la cantidad de pétalos, para que a cada pétalo le corresponda la porción que le toca. 360 entre 8. Si fueran 6 pétalos, 360 entre 6. Si fueran 10 pétalos, 360 entre 10. Y con eso usted va a saber qué ángulo se requiere para dibujar un pétalo completo. Pero si lo que quiero saber es la mitad del pétalo, pues divido esa cantidad entre 2. Por eso sabemos que es pi sobre 8 lo que se requiere para dibujar medio pétalo. Pero en este ejercicio, lo que me piden es el pétalo completo. Si este ángulo de aquí es pi sobre 8, este otro de aquí es menos pi sobre 8 porque está en el sentido de las manecillas del reloj. Entonces, este pétalo se dibujó desde menos pi sobre 8 hasta pi sobre 8. Entre menos pi sobre 8 y pi sobre 8 hay 45 grados, pi sobre 4. ¿Entendieron lo que dije? Sí. Yes. Muy bien, pues volvamos. Y aquí dice, el pétalo que está sobre el eje polar se grafica en un intervalo desde menos pi sobre 8 hasta pi sobre 8. Eso es verdadero. El punto 5, pi sobre 8 pertenece a la gráfica. ¿Verdadero o falso? Verdadero, porque tiene una longitud de 5 y pi sobre 8 es medio pétalo del eje polar, diría No yo. necesariamente. La razón real por la cual esto es verdadero es porque si usted reemplaza a teta, porque recuerden que es un punto, estamos hablando de un punto. Si teta vale pi sobre 8, R vale 5, esa es la pregunta. Pues si usted reemplaza a teta por pi sobre 8, 4 por pi sobre 8 le va a dar 2pi. Ah, no, pi sobre 2, perdón. 4 por pi sobre 8 le va a dar pi sobre 2. Y el coseno de pi sobre 2 es 0. Y 5 por 0 es 0. R vale 0. Cuando teta es pi sobre 8, R vale 0. Entonces no puede valer 5. Esa opción es falsa. No va. ¿Entendieron eso? El punto que realmente pertenece a la gráfica es 0, pi sobre 8, no 5, pi sobre 8. Si no le queda muy claro, usted lo puede graficar ese punto. 5, pi sobre 8. Vamos a ver, mírelo ahí el 5, no, me lo dio en coordenadas rectangulares. Vamos a editar esto. Vamos a decir R, teta igual a 5. R, teta igual a 5, pi sobre 8. No lo gráfico. No, no lo hizo. Pero es como quiera nosotros lo podemos ubicar. Porque cuando R vale 5 y el ángulo es pi sobre 8, estaríamos ahí. Ese es el punto 5, pi sobre 8. Y ese punto no está sobre la gráfica.
no está sobre ningún pétalo. No sé por qué GeoGebra no me permite dibujar puntos en coordenadas polares. Bueno, sigamos. La ecuación se grafica una vez en el intervalo que va de 0 a pi. Para usted saber eso, vuelvo y le digo aquí en GeoGebra que por default ella lo da de 0 a 2pi, pero yo lo voy a modificar y lo voy a hacer de 0 a pi, a ver si se grafica por completo. Y miren, solo se grafica la mitad de los pétalos. Ah, no. 3 pétalos completos y la mitad de 2. No se grafica por completo la rosa, de 0 a pi. Es por eso que esa opción tampoco es verdadera. Solo esas dos eran verdaderas. ¿Entendido? Sí. Aquí, respecto a la gráfica de la ecuación R igual 6 menos 7 coseno de teta, ¿cuáles afirmaciones son correctas? ¿Quién me ayuda? La primera opción es verdadera. Eso es falso, ¿Por qué? porque el signo es negativo, sería hacia abajo. Muy bien. No, hacia abajo no. Oh, perdón, hacia la izquierda, porque Hacia la coseno. izquierda, correcto. La siguiente, la ecuación se grafica una vez en el intervalo de 0 a 2pi. Sí, porque 360. Siempre que sea, para usted saber eso, hay algo que influye bastante y es si lo que está en el argumento es un número par o impar. Si lo que está en el argumento es impar, la ecuación se va a dibujar una sola vez de 0 a 2pi. Y si es par, se va a graficar 2 veces. Es un caracol con lazo interior. Verdadero. Verdadero. A sobre 7, perdón, 6 sobre 7 me va a dar menor que 1. Y recuerden que cuando nos da menor que 1, es un caracol con lazo interior. Coincidencialmente, los dos ejercicios que nos salieron de esto fueron con caracoles de lazos interiores. El punto 13, pi pertenece a la gráfica. ¿Sí o no? Sí, yo lo calculé, maestro, y sí, da R igual a 13. Correcto. Si reemplazamos a teta por pi, el coseno de pi es menos 1. Y menos 7 por menos 1 nos va a dar 7 positivo. Así que serían 6 más 7. Reci. Correcto. ¿Es un caracol con forma de corazón? No. Solo esas tres. Una pregunta, profe, para yo evaluar los cosenos respecto al ángulo, tengo que tener la calculadora en grado porque no me está dando uno ni menos uno, me está dando decimal. Vamos a ver. Si su calculador está en grados, entonces ese pi usted no lo puede introducir como pi, tiene que introducirlo como 180. Si su calculador está en radianes, entonces no puede poner 180, sino pi, pero tampoco lo va a redondear y que 3.14. No, no, no. Usted va a usar el pi exacto que tiene su calculadora. ¿En qué modo está su calculadora actualmente? Está en degree. En degree, entonces no puede ponerle pi, tiene que ponerle 180. Yo les recomiendo que la ponga en radianes, siempre en radianes. Y así usted trabaja con el pi, no redondeado, vuelvo y les repito. No me ponga una aproximación de pi 3.14, no, no, no.
La calculadora siempre viene con una tecla que le permite colocar el pi exacto, así, en forma exacta, y ahí le va a dar 1, -1, perdón. Pero eso no es todo. Usted no necesita una calculadora para saber que el coseno de pi es -1. Tienen que aprenderse los valores especiales del coseno y del seno. Ellos se hacen 0, 1 y -1 en unos ángulos especiales. Esos ángulos especiales son 0, 90, 180, 270 y 360. En esos cuatro ángulos, que representan prácticamente los extremos del plano cartesiano, ¿a qué me refiero? Esto. El eje horizontal del lado derecho tiene al 0 y del lado izquierdo tiene a pi o 180. El vertical por arriba tiene a 90 o pi medio y por abajo tiene a 270 o 3 pi medio. Esos son los puntos especiales donde el coseno y el seno o son 1 o son 0 o son -1. El coseno aquí en 0, el coseno siempre va a dar 1. Y aquí en 180 siempre va a dar -1. Sin embargo, aquí arriba y aquí abajo siempre va a dar 0. Eso es el coseno, 0. Pero el seno, aquí va a dar 0 y aquí también va a dar 0. Y dará 1 aquí arriba y -1 aquí abajo. Es decir, el seno en pi medio o 90 es 1 y en 3 pi medio o 270 es -1. Apréndanse esos cuatro puntos porque en la mayoría de los casos son los que vamos a utilizar. Y aquí me están hablando de 13, pi. Pi es 180, ya yo sé que el coseno de pi es -1. 6 por -7 por -1 nos va a dar 13. Así que el punto pertenece a la gráfica. Siguiente, respecto a la gráfica de la ecuación R igual 5 más 5 seno de teta, ¿cuáles afirmaciones son correctas? Ayúdenme con esta también. Está orientada verticalmente hacia arriba. Correcto. Como es una suma y es seno, está hacia arriba. ¿Cuál más? Yo creo que ya. Seguro.
Creo que también el punto 3, si no La me opción 3, equivoco. el punto 0, exacto. Eso es 3, verdad. pi medio, sí, pertenece a la gráfica porque el seno de 3, pi medios da menos 1. 1 por Y 5 menos 5. 5 más 5 por menos 1 va a dar 0. Ese también va. Y este, no, Y el último, no, No, ese no. porque ahí va a dar 1, el seno va a dar 1 y 5 más 5 va a dar 10. Ya, solo esas dos. Pasemos a la siguiente página. Y ahora nos están pidiendo calcular áreas. Área de regiones polares. De la cual ustedes ya también hicieron una tarea. El área de una región polar se calcula mediante una integral, igual como lo hacíamos con el área de una región rectangular. Pero es importante que ustedes tengan en cuenta que en coordenadas polares las regiones están definidas por porciones triangulares como esta. Porciones triangulares que más bien parecen un pedazo de pizza. No serán rectángulos. Recuerden que cuando ustedes vieron en cálculo 1 la integral de Riemann, el cálculo de áreas, se hacía mediante rectángulos o trapecios. Pero en coordenadas polares, las regiones estarán limitadas en forma triangular, como si fuera un pedazo de pizza, tal y como se ve aquí. Por lo tanto, si usted tiene una curva como esta, una gráfica, y usted quiere calcular el área encerrada entre ese ángulo, este ángulo y la curva, la fórmula que se utiliza es esta. Mírenla aquí. El área va a ser igual a un medio de la integral desde el ángulo inferior, alfa, hasta el ángulo superior, beta, de la función que define esa gráfica, f de teta, al cuadrado diferencial de teta. Normalmente nosotros vamos a poner a teta en función de r, como las ecuaciones que acabamos de ver, que siempre teníamos r igual tal cosa, r igual otra cosa, como esto de aquí, miren ahí, r en función de teta. Entonces, la función es r, y en lugar de escribir f de teta al cuadrado, podemos escribir r al cuadrado. Así que la fórmula para calcular áreas en coordenadas polares es esa, un medio de la integral de alfa hasta beta de r cuadrado diferencial de teta. Sin olvidar que tanto alfa como beta son ángulos, que son los que están delimitando el área de la región que deseo calcular. ¿Entendido eso? Si usted tiene bien en cuenta esto, que alfa y teta son ángulos y es preferible que estén en radianes, usted no va a tener problemas al momento de calcular áreas en coordenadas polares. El problema de muchos estudiantes es que quieren ver a alfa y a teta como números reales, como si fueran puntos en el plano cartesiano, y no lo son. Ellos dos son ángulos partiendo desde el polo con una inclinación determinada. Bueno, pues en este ejercicio me piden calcular el área interior de un solo pétalo de la curva rosa, R igual 5 coseno de 8 teta. Siempre es recomendable dibujar la ecuación antes de hacer el cálculo de área, para que se tenga una noción bien clara de qué se está haciendo. Mírenla ahí. Es una curva rosa de 16 pétalos. R igual 5 coseno de teta representa una curva rosa de 16 pétalos. Pero a mí me están pidiendo el área encerrada por un solo pétalo. Debido a que los pétalos son simétricos, tienen la misma forma, el mismo tamaño.
cada uno de ellos encierra la misma área, pues yo no tengo que mortificarme y puedo elegir cualquiera de ellos y el resultado será el mismo. Lógicamente, siempre debemos elegir el que consideremos más simple, más fácil de calcular, este que está aquí, el que está sobre el eje polar. Siempre será más fácil trabajar con él que con cualquier otro. Repito, siempre será más fácil trabajar con este que con cualquier otro, porque los ángulos que limitan a este pétalo siempre serán más simples que los ángulos que limitan a los demás. ¿Y a qué se debe? A que el ángulo que lo divide justo a la mitad es el ángulo cero. Entonces, siempre que trabajemos con cero, será más simple que trabajar con pi sobre 4, con pi sobre 6, con pi lo que sea. Es más fácil trabajar con cero. Sin embargo, si usted eligió cualquiera de los otros pétalos, el resultado le va a dar lo mismo. Yo les estoy recomendando usar este porque es más simple. Muy bien, pues si yo quiero calcular el área encerrada por ese pétalo, yo necesito calcular primero cuál es el ángulo inicial y el ángulo final de ese pétalo, donde se inicia a construir y donde termina, para que el integral sea desde el ángulo inferior hasta el ángulo superior. ¿Me siguen la idea? Yes. ¿Cuántos pétalos decíamos que tiene esta rosa? 16. 16. Entonces, los 360 grados, el giro completo, yo los voy a dividir entre 16. 360 entre 16, que es lo mismo que decir 2pi sobre 16. ¿Cuánto le va a dar eso? Repite otra vez, profesor, por favor. Ok, Un octavo. Pi sobre 8. pi sobre 8. Repito, nosotros tenemos 16 pétalos. Eso quedó claro porque tenemos que la ecuación es 5 coseno de 8 teta. Y como n es par, será 2 veces n. 2 veces 8, 16. 16 pétalos. Y yo quiero saber la apertura que se requiere o el ángulo que se requiere para dibujar un pétalo completo. Por eso yo quiero saber qué ángulo se requiere para dibujar cada pétalo y es por eso que se divide 360 entre la cantidad de pétalos. Es decir, 360 entre 16. Pero 360 entre 16 es lo mismo que 2pi sobre 16. Recuerden que vamos a trabajar en radianes, no en grados. 2pi sobre 16. 2pi sobre 16 es pi sobre 8. Pi sobre 8, porque el 2 se simplifica con el 16 y queda pi sobre 8. Significa que cada pétalo requiere de pi sobre 8, una apertura de pi sobre 8 para poder dibujarlo. ¿A qué me refiero? Que entre el ángulo inicial y el ángulo final hay un ángulo de pi sobre 8. Entre el ángulo inicial y el ángulo final hay pi sobre 8, una apertura de pi sobre 8. Bueno, para que esto se nos haga mucho más fácil y sabiendo que el pétalo es simétrico, lo mismo que tiene aquí abajo lo tiene aquí arriba, en lugar de hacerlo desde el ángulo inicial hasta el ángulo final, yo lo voy a hacer desde la mitad, aquí, 0, hasta el ángulo final. Y el resultado lo multiplico por 2 y me va a dar lo mismo. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Copiado. Repite esa parte, por favor. La repito. Ya yo sé que la apertura que hay desde el ángulo inicial hasta el ángulo final de este pétalo y de cualquier otro es pi sobre 8, porque es el resultado de dividir 2pi entre 16, 16 pétalos. Pi sobre 8 significa que la diferencia angular entre el ángulo inferior y el ángulo superior es pi sobre 8. Para yo saber cuál es el ángulo inferior y cuál es el ángulo superior, solo tengo que saber que este ángulo de aquí es el ángulo cero y está partiendo justo a la mitad el pétalo. Por lo tanto, lo mismo que hay desde 0 hasta el ángulo superior es lo mismo que hay desde el 0 hasta el ángulo inferior. Pues
como es una apertura de pi sobre 8 y desde 0 hasta el ángulo superior tengo la mitad, ¿qué ángulo es ese? ¿Cuál es el ángulo superior? ¿No me entendieron? Repita la pregunta, por favor. Repito. Ya ustedes sí entendieron que la apertura que hay en el pétalo es pi sobre 8, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, Y también saben que el eje polar, ese eje horizontal, parte el pétalo justo a la mitad. Entonces, la distancia angular que hay desde el eje polar hasta el ángulo superior es la misma distancia que hay desde el eje polar hasta el ángulo inferior. Si desde el ángulo inferior hasta el superior hay pi sobre 8, ¿cuánto hay entonces desde el eje polar hasta el ángulo superior? Pi sobre 16, maestro. Pi sobre 16, muy bien, la mitad. ¿Por qué usted está partiendo el pétalo a la mitad? Si ya usted dijo que de aquí a aquí hay pi sobre 8, pues desde aquí hasta aquí debe ser pi sobre 16. Entonces, este pétalo, la mitad de este pétalo, perdón, solo la parte superior va desde 0 hasta pi sobre 16. Lo voy a poner aquí para que lo vean más claro. Desde 0 hasta pi sobre 16. Miren, voy a dibujar solo ese tramo. Desde 0 hasta pi sobre 16. Esa es la mitad del pétalo. Y si yo lo hago desde menos pi sobre 8, desde menos pi sobre 8, perdón, desde menos pi sobre 16, discúlpenme, porque lo que quiero es el tramo inferior, que va desde menos pi sobre 16 hasta 0, unido con el tramo que va desde 0 hasta pi sobre 16, eso me va a dar el pétalo completo. Mírenlo aquí. Ese es el pétalo completo. Entre menos pi sobre 16 y pi sobre 16 hay pi sobre 8. Cuando yo lo sumo a ellos dos, me da pi sobre 8. Pero la mitad es pi sobre 16 hacia arriba y menos pi sobre 16 hacia abajo. ¿Entendió todo el mundo? bien. Entonces, si yo quiero el ángulo, el área, perdón, de ese pétalo, solo tengo que hacer, déjenme ponerlo aquí, para que la escala se vea mejor, pi sobre 16. Se me fue, se me perdió escala, aquí, pi sobre 16. Ahí está. Ajusté mi escala. La televisión, amor. Elizabeth, apaga el micrófono, por favor. Ok. He ajustado mi escala a pi sobre 16 para que se vea más claro. Vean, esa rayita, esa línea, es el ángulo menos pi sobre 16 y esta otra es pi sobre 16. Y vean que una de ellas, la inferior, es la que inicia el pétalo y la otra lo termina. Pues si yo quiero hacer el área, calcular el área de ese pétalo, tengo que hacer la integral desde menos pi sobre 16 hasta pi sobre 16. Pero si usted no quiere mortificarse mucho y hacerlo más fácil, hágalo desde 0 hasta pi sobre 16 y ahí estaría calculando la mitad del pétalo. Y ese resultado lo multiplica por 2 y ya tiene el área total, que me parece mucho más simple. ¿Me entendieron? Sí. Muy bien. Hacer medio trabajo, multiplicarlo Medio por 2. trabajo, es decir, en esta fórmula que me dice un medio Un de la atajo, un integral, atajo. un medio de la integral desde alfa hasta beta de r cuadrado
diferencial de teta, en lugar de hacerlo desde menos pi sobre 16 hasta pi sobre 16, lo vamos a hacer desde 0 hasta pi sobre 16 y el resultado lo vamos a multiplicar por 2. Ok. Pues vámonos al editor de fórmulas y escribimos área será igual la fórmula 1/2 de la integral desde alfa hasta beta de r cuadrado diferencial de teta. Esa es la fórmula para cálculo de área en coordenadas polares, pero que en nuestro caso será igual, déjame copiar esto, pegarlo aquí. Los ángulos son desde menos pi sobre 16 hasta pi sobre 16 y la ecuación es 5 coseno de 8 teta. Que para ahorrarnos trabajo, lo vamos a hacer desde 0, no desde menos pi sobre 16, sino desde 0. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 2. Y no hay que hacerlo desde menos 16, desde menos pi sobre 16 hasta pi sobre 16, sino desde 0 hasta pi sobre 16 y lo multiplico por 2. Y equivale a lo mismo porque el pétalo es simétrico. El 1/2 con el 2 se van a simplificar. Y ese 5 está sometido al cuadrado y va a quedar como 25. Lo puedo colocar aquí afuera como una constante. Y el cuadrado, el coseno de 8 teta al cuadrado, lo vamos a reescribir usando la identidad trigonométrica del ángulo medio o ángulo doble. ¿Alguien la recuerda? Se le olvidó que coseno cuadrado de teta es igual a 1 más el coseno de 2 teta sobre 2. Esa es la identidad trigonométrica que yo le estoy diciendo que debemos usar para convertir el coseno cuadrado en un coseno lineal y poder integrarlo. Eso lo vimos al inicio del curso, integrales trigonométricas. Pues ese coseno cuadrado lo voy a convertir en esto. Sería así. 1 más coseno de 2 veces el ángulo. Pero como en este caso mi ángulo es 8 teta, ¿qué quedaría? 16 teta. 16 teta, muy bien, el doble. Coseno de 16 teta sobre 2. ¿Listo? Ahora, ese 2 también es una constante que lo podemos colocar fuera de la integral y quedaría 25 sobre 2. Sí, 25 sobre 2. Integramos el 1. La integral de 1 es teta. La integral de 1 con respecto a teta
es teta. Ya estamos integrando. Y la integral del coseno de 16 teta, ¿qué es? ¿Quién me dice? La integral del coseno de 16 teta con respecto a teta. ¿Se les olvidó? Seno de 16 teta. ¿Cómo? Seno de 16 teta. Seno de 16 teta. Falta algo. Falta algo. ¿Se le olvidó la regla de la cadena? Tiene que dividir por 16. Seno de 16 teta sobre 16 es la integral del coseno de 16 teta. Eso va evaluado desde 0 hasta pi sobre 16. Hacemos la evaluación, evaluamos primero en pi sobre 16 y luego en 0. Reemplacemos a teta por pi sobre 16. Ahí. Y aquí también lo reemplazamos por pi sobre 16. Y eso va menos esto mismo, pero reemplazando a teta por 0. 0 menos 0. Ahora, al hacer la evaluación, 16 sobre 16 se cancela y queda solamente el pi. Pero el seno de pi, recuerden lo que yo les decía ahorita, es 0. Esto da 0. Seno de 0 también es 0. Y nos estamos quedando solamente con pi sobre 16. El resultado es 25 pi sobre 32. Hay que llevarlo a decimal. ¿Cuánto da en decimales? A mí me dio 2.45. ¿Cuánto? Me dio a mí 2.45, no sé si está bien. Tiene que A tener mí más también cifras. me dio así. Así mismo. Tiene que tener más cifras porque es un número irracional. Sí, tiene más. 45, 43, 69, 26 y 1. Ok. Vamos a sustituirlo. No hay que multiplicarlo por 2 ahora, pues. Ya lo hicimos. Ah, ok. Ya lo habíamos hecho. Multiplicamos por 2 aquí al principio. Mírenlo ahí. Ah, ya, ya. 2.45. 45. Siga. 43, 69, 26 y 1. Vamos a comprobar. Es correcto. Ojo, en este ejercicio me piden calcular el área de un solo pétalo, pero pudo ser calcular el área de la curva completa, de la curva rosa completa, es decir, los 16 pétalos. En ese caso, usted lo iba a hacer igualito como nosotros lo acabamos de hacer. Calculamos el área de un solo pétalo y ese resultado lo multiplica por ¿cuánto? Por 16 y listo. Tienen que tener en cuenta qué es lo que se me está pidiendo. En este caso es área de un solo pétalo, pero pudo ser el área de todos los pétalos. Entonces usted tiene que multiplicarlo por 16. Este también es interesante porque se refiere al área
entre curvas, no de una sola curva, sino entre dos curvas. Dice, calcular el área común entre las curvas, R igual 8 más 8 coseno de teta. Eso es un caracol. Y R igual 8 seno de teta. Esto es un círculo. Se están pidiendo que calculemos el área entre esas dos curvas. Para hacerlo rápido, venimos a GeoGebra y dibujamos R igual 8 más 8 coseno de teta. Y también vamos a dibujar R igual 8 seno de teta. No hizo nada. A ver. R igual 8 más 8 coseno de teta. Ahora sí. Y la otra es R igual 8 seno de teta. Ahí está. Vamos a ponerle a esto un color distinto. Ponerlo rojo. Y este vamos a ponerlo azul. Ok. Ahí está. Cuando usted dibuja, tiene una gran ventaja porque ahora puede visualizar bien fácil cuál es el área que me están pidiendo calcular. Aquí dice, calcular el área común entre las curvas. Es el área que está encerrada por ellas dos. Se refiere a todo el área que está entre esta porción de curva azul y esta otra porción de curva roja. Ese es el área que debo calcular. Pero pudo ser distinto. Se pudo pedir, calcule el área que es interior al caracol, pero exterior al círculo. Entonces, la que es interior al caracol y a su vez exterior al círculo es toda esta área. Sería esta la que me estarían pidiendo. O pudo ser, calcule el área interior al círculo, pero exterior al caracol. Entonces estaríamos hablando de esta media luna. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Usted debe de enfocarse en qué es lo que me están pidiendo. No siempre va a ser el área entre curvas. En este caso es el área entre curvas, pero pudo haber sido esta porción o esta otra. Bueno, vamos a enfocarnos en esta porción. Para nosotros calcular el área de esta porción, podemos apoyarnos en la simetría que tiene el círculo. Noten que el caracol se intercepta con el círculo en ese punto y también en este otro punto, es decir, en el polo y aquí en la parte superior del círculo. Ahí es donde intercepta el caracol al círculo. Entonces, toda esta porción del lado derecho está limitada por la curva del círculo y la recta vertical. Significa que se trata de la mitad del círculo. Pues si yo estoy calculando toda esta área, yo puedo calcular por separado el área de la mitad del círculo y a ese resultado le sumo el área restante, que es la que está limitada por el caracol y esa recta vertical. ¿Se entendió lo que yo dije? O sea que calculamos el área por separado y después la sumamos. Y después la sumamos. Pero eso no siempre va a ser así. No digan luego, se calculan las áreas por separado y se suman. No, a veces tendrá que restar. Y eso dependerá de qué cosa es la que se le está pidiendo. Porque, ¿y si fuera esta región la que me estuvieran pidiendo? Esta de acá afuera. Si fuera esta la que me están pidiendo, de nuevo, yo calculo. La mitad del círculo y le resto el área que está dentro. Exacto. Usted va a calcular, es la misma que vamos a calcular ahora, y se la va a restar al área total del círculo. Y con eso va a obtener esto. Entonces tienen que tener bien claro qué es lo que estamos calculando. En este caso, como queremos esto de aquí,
voy a calcular la mitad del círculo y a ese resultado le voy a sumar el área limitada por la recta vertical y el caracol. El caracol desde ese punto hasta este punto. Y sumo esos dos resultados y listo. Bueno, vamos a aquí. Y tengo que área total será igual al área 1, que le voy a llamar así a la que es la mitad del círculo, más el área 2, que será la otra porción limitada por el caracol y la recta vertical. Ambas se calculan con la misma fórmula, un medio, vamos a decir aquí, la voy a copiar, un medio de la integral desde alfa hasta beta de r cuadrado, más la misma fórmula, pero los datos van a cambiar en cada caso. Un medio de la integral desde alfa hasta beta de r cuadrado. El área de un círculo, ustedes saben cómo se calcula. Pi por radio cuadrado. Y si usted conoce el radio de la circunferencia, puede calcular el área del círculo. Pi por radio cuadrado. El radio de este círculo, ¿cuál es? El radio de este círculo. ¿Quién me dice? El radio de este círculo, ¿cuál es? 8. No. 4. 4. El diámetro es 8. El radio es desde el centro hasta los extremos, 4, la mitad del diámetro. Entonces, pi por 4 al cuadrado, que es 16 pi, es el área del círculo, 16 pi, el área total. Si eso yo lo divido por 2, me va a dar 8 pi. Significa que esta área mide 8 pi. Lo pudimos hacer rápido esto porque la figura es una figura regular, un círculo, 8 pi. Pero de todos modos, aquí en el editor yo lo voy a calcular como si no fuera algo regular, haciéndolo con la fórmula. Un medio desde alfa hasta beta de r cuadrado diferencial de teta. Hay que identificar quién es alfa, quién es beta y quién es r para el círculo. Vamos a ver. Primero, ¿quién es r? ¿Cuánto vale r? Aquí. ¿Ya lo dijimos? ¿Cuánto vale r en el círculo? 4. 4. El radio es 4. ¿Seguro? El radio en función de teta es que lo debemos colocar. El radio en función de teta para ese círculo es 8 seno de teta. Porque ese radio no es partiendo desde el centro del círculo hacia los extremos, sino desde el polo. Desde el polo hacia cualquier punto del círculo. Significa que es dejando fijo desde aquí y tirando líneas hacia el círculo. Eso es 8 seno de teta. Ahora, si el polo estuviera aquí en el centro del círculo, sería constante r igual 4. Y no es el caso. Entonces estamos diciendo ahí que el radio está en función de teta. el radio está en función de teta, exacto. Okay. 8 seno de teta cuadrado. Ese es el radio para el círculo. Esta otra que es la del caracol, el radio para el caracol, la línea azul, también la tomamos de aquí. 8 más 8 coseno de teta. 8 más 8 coseno de teta. Muy bien. Vamos a ver los ángulos. Hay que identificar ahora los ángulos. Cuando yo estoy calculando el del círculo, ¿dónde inicia a dibujarse? Recuerden que para el círculo lo que yo quiero es esta porción, limitada por la recta vertical y el círculo. Iniciando desde aquí. ¿Qué ángulo es ese cuando yo inicio aquí? 0. 0.
El ángulo ahí mide 0. Miren ahí, la línea horizontal, 0. Y cuando voy dibujando y termino aquí, ¿qué ángulo es ese? Pi medio. Pi 90, medio. 90. 90 o pi medio. Recuerden que vamos a usar radianes, pi medio. Entonces, ese tramo del círculo se dibuja desde 0 hasta pi medio. Entonces, esos van a ser los ángulos que yo voy a colocar aquí. Desde 0 hasta pi medio. ¿Todo el mundo entendió lo que hice? Ahí planteamos el cálculo del área de la mitad del círculo. Vámonos ahora con el caracol. ¿De dónde a dónde tenemos que dibujar el caracol? Recuerden que para el caracol queremos desde aquí hasta aquí. No olviden que siempre vamos a dibujar en sentido contrario a la manecilla del reloj. Nuestro giro siempre será en sentido contrario a la manecilla del reloj. Esto fue en sentido contrario a la manecilla del reloj. Y ahora cuando estoy con el caracol, debo ir desde este punto hasta este punto en sentido contrario a la manecilla del reloj. Entonces, para el caracol, qué ángulo es el que le corresponde a ese punto? Pi medio. Pi medio también. Pi Ya medio. lo contamos entonces, desde pi medio hasta 0. ¿Y este de aquí? 0. 0. Bueno, No. no, ahí ya se 180. 180. No sería olviden pi. que Pi. el 0 estaba aquí. Miren, el 0 está ahí. Y cuando usted comienza a girar, llega aquí a pi medio. Cuando sigue girando, llega a 180, sigue girando 270 y sigue girando 360. Entonces, para el caracol es desde pi medio hasta 180 o pi. Entonces, escribo pi medio y aquí arriba pi. Y listo. Ahora hay que resolver esa integral, esas integrales. Lo primero que notamos es que este 8, en ambos casos, tenemos 8 factor común, que se va a simplificar con el 2. Se va a simplificar con el 2. Entonces, el 8 se va y el 1 medio también. Aquí también, el 1 medio se va y aquí se va el 8 y queda 1. Y aquí se ve el 8 y queda 1. Nadie se perdió, ¿verdad? Esto de aquí, 1 más coseno de teta al cuadrado, es un binomio al cuadrado y lo vamos a desarrollar. Un binomio al cuadrado que dice la primera al cuadrado más 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. Yo espero que ustedes recuerden todo eso. Una pregunta, profe. Díganme. El 1 medio al simplificarlo con el 8 no queda 4. Porque ahorita no puede más Oh, pero resolver claro eso. que sí. ¿Qué fue lo que me dio ahí? Ya, lo que pasa es que ya son las 12. 4. Y aquí afuera, 4 también. Gracias. Queda 4. Luego, desarrollamos el binomio al cuadrado. Y ahora voy a aplicar esta misma identidad que aplicamos en el ejercicio anterior, la del ángulo medio, para el coseno. Se la vamos a aplicar a esto, al seno y al coseno. Porque esa identidad tiene una variante para el seno. Es decir, además del coseno, nosotros tenemos que cuando se trata de seno cuadrado, cuando en lugar de coseno es seno cuadrado, lo único que cambia es que aquí es una resta en lugar de una suma. Entonces, este seno cuadrado de teta, yo lo voy a reemplazar por 1 menos coseno de 2 teta sobre 2.
¿Entendido? Y este coseno cuadrado de teta lo voy a reemplazar por 1 más coseno de 2 teta sobre 2. Listo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Ok. Continúo aquí en la siguiente línea. Y tenemos que este 4 con este 2 se van a simplificar y va a quedar 2. ¿Verdad que sí? Aquí no se simplifica nadie porque el 2 no es el 2 dividiendo no es factor común, pero sí son semejantes. El 1 más un medio me va a dar 3 medios. Son semejantes. Estos se pueden reducir. Ese 1 con esto me va a dar 3 medios. No se me pierda nadie. Ahí. Ok. A ver, ¿hay algo más que se pueda simplificar? No. No se le ocurra a nadie querer simplificar esto con esto. ¿Son semejantes, profesor? Sí, son semejantes, pero no están en la misma integral. No tienen los mismos límites de integración. No los puede agrupar en una misma integral porque los límites de integración de las integrales son distintos. Creo que ya podemos comenzar a integrar. La integral de 1 menos coseno de 2 teta. ¿Quién me dice cuál es? La integral de 1 es teta. Y la integral de coseno de 2 teta, la integral del coseno, es el seno. Entonces sería el seno de 2 teta sobre 2. Entonces, eso va evaluado desde 0 hasta pi medio. Vamos a ponerlo mejor en corchete. Ahí se ve mejor. Este otro vamos a integrarlo también. Vámonos con la integral de 3 medios, que es 3 medios de teta. La integral de 2 coseno de teta. ¿Cuánto es la integral de 2 coseno de teta? 2 seno de teta. Y la integral del coseno de 2 teta sobre 2. Seno de 2 teta sobre 4. Y estos van evaluados desde pi sobre 2 hasta pi. Ok. Vamos a evaluar. En la primera parte, cuando evaluamos en pi medio, esto se va a hacer 0. Porque el seno de 2 teta evaluado en pi medio, el 2 se cancela con el 2 y solo queda pi. Y el seno de pi es 0. Y va a quedar solamente pi medio aquí cuando lo evalúo en teta. Y cuando lo evalúo en 0, el seno de 0 también es 0. Y esto también me va a ser 0. Por lo tanto, la evaluación en 0 me va a dar 0 en todas partes. Y la evaluación en pi medio me va a dar solamente pi medio multiplicado por 2. Sería 2
por pi medio. Esa es la primera evaluación. Más la segunda evaluación, cuando lo evaluamos en pi, este seno se hace 0 en pi. Y el seno de 2 teta también se hace 0 en 2 pi. Seno de 2 pi, que es 360, se hace 0. Todo se hace 0 en pi, excepto esta partecita de aquí, que sería 3 medios de pi. Y cuando lo evalúo en pi medio, este no se hace 0, me da 1. Seno de pi medio da 1. Pero el seno de 2 pi sí se hace 0. Entonces, tendríamos 4 por 3 medios de pi. Entonces, evaluando en el límite superior, cuando reemplazo a teta por pi, me queda 3 medios de pi. Más, decíamos que todo eso me va a dar 0 cuando lo evalúe en pi. Pues evaluamos en el límite inferior, menos, evaluando en pi medio, me va a dar 3 cuartos de pi. Y esto evaluado en pi medio da 1, sería más 2. Perdón, menos 2 porque estoy evaluando en el límite inferior. Listo. Calculemos todo esto. Tengo pi más 6pi menos 3pi menos 2. Es decir, pi más 6 menos 3 es 3pi. Son 4pi menos 2. Menos 8. 4pi menos 8. ¿Cuánto da eso? 4.56, 63, 70, 6, 14, 4.56. 63, 70, 61, 4. Ok. Listo. 36. Le falta el 36. Un 36 al final. Sí. Su calculadora llega un poquito más lejos. Ok. 4.56, 63, 70. 53 era. 56. 63, 70. Y le podemos dar a comprobar. Y dice que no. Lo copió mal fue. 4.56, 63, 70. Yo quería preguntarle, maestro, ahí ya en Nada la más parte hace final 30. Ajá. de la evaluación, que usted puso ese menos 2 restando, ¿por qué? ¿No sería sumándolo? Este. Sí. Esa es mi Recuerden pregunta. que estamos evaluando en el Ah, límite inferior. sí. Recuerden que es evaluación del límite superior menos la evaluación del límite inferior. Entonces, cuando yo estaba evaluando en el superior, me quedó 3 medios de pi. Mírenlo ahí, positivo. Y todo lo demás, cuando lo evalúo en el límite superior, da 0. Luego, cuando voy con el límite inferior, pi medio, debo saber que voy a restar 3 sobre 2 por pi medio negativo. Mírenlo ahí. Y Sí. luego, cuando evalúo aquí el seno de pi medio da 1. 2 por 1, 2. Pero también estoy restando. Es por eso. Hay que ver dónde fue que cometimos el error, qué fue lo que se quedó, porque esa no es la respuesta. Déjeme ver si hubo algún cálculo.
Bueno, el tiempo se está acabando. Creo que podemos determinar el error. Eso todo estaba bien hasta ahí. Se simplificó. 4. Aquí a 4. Eso está bien. Entonces aquí de nuevo. 4 por 1 menos coseno de 2 teta. Eso está bien. 4 por 1 más 2 coseno de teta más 1. Ahí va bien. Luego el 4 se simplificó con el 2. Ok. 1 coseno, sí, está bien. Y aquí, 3 medio. Vamos a ver dónde fue que salió ese 3 medio. Ah, 1 medio más 1 da 3 medios, sí. 3 medios, 2 coseno de teta, coseno de 2 teta. Ahí está bien. Y aquí igual menos seno. Yo creo que ahí está el error porque era 2 tetas, no por 2. 2 tetas menos seno. Ahí, el 2 no iba afuera. Aquí, sí, mira Ah, el ahí. 2, el 2 está afuera, míralo ahí. Está afuera. Entonces la integral de 1 es teta. Y la integral del seno de 2 teta es seno de 2 teta. La integral del coseno de 2 teta es seno de 2 teta sobre 2. Ahí está bien. Aquí en 3 medios de teta, más la integral del coseno, sigue siendo 2 seno de 2 teta. Está bien. Más, aquí cuando integramos, seno de 2 teta sobre 4. También está bien. Luego en la evaluación, yo decía que evaluando aquí, pero aquí da 0. Y aquí da 0 en todas partes. Y luego 3 medios de pi menos en 0, 0, ok. Menos 3 cuartos de pi. Bueno, yo lo veo todo bien. Profesor, mire a ver si tiene que ponerle todas las cifras que le da la calculadora, porque ahí me salió ejercicio así y tengo que Vamos a poner. ver, pero no creo que sea eso porque hay cifras suficientes. 61, 4360 es la que falta. No creo que sea Profe, eso. una pregunta. En la primera integral del círculo, usted la dividió entre 2 porque era medio círculo. Al hacer los límites desde 0 hasta pi medio, equivale a que lo estuviéramos dividiendo entre 2. Recuerde que no tomamos, lo aquí, míralo aquí. Al hacer la integral del círculo desde 0 hasta pi medio, estamos calculando solo la mitad del círculo. Entonces ya ahí no hay que... ¿Dónde está? Mire, de 0 a pi sobre 2. Mire, ya ahí yo estoy considerando solo la mitad del círculo. No tengo que dividirlo por 2. ¿Entendió? Sí. Haga el límite del caracol para ver cómo, así queda la Ah, ok, gráfica. sí. A ver. La del caracol se dijo que era desde pi medio hasta pi. Desde pi medio, vamos a cambiarlo ahí.
desde pi sobre 2 hasta pi. Y sí, también está bien. Los límites de integración están bien. No sé qué pasa, por qué nos está dando mal. Algún error cometimos en el proceso, algún número se quedó, pero ya el tiempo se acabó. Cuando yo lo envíe por el grupo, ustedes me ayudarán a encontrarlo. Déjenme, este último cálculo es el que falta por revisar. Este 2 se elimina con ese 2 y queda solamente pi. Este 4 se simplifica con este 2 y queda 2. 2 serían 6pi menos 3pi resultan en 3pi. Y el pi de aquí son 4pi. Eso está bien. Y 4 por 2, 8. Menos 8. Eso también está bien. Algo se quedó atrás. Bueno, joven, vamos a dejarlo hasta ahí porque la otra sección me está esperando. Nos vemos. Les estaré hablando por el grupo cuando nos vamos a volver a reunir. Pasen feliz resto de la tarde. Igual. Juan Maestro. Igual. Igual.